realidad virtual. Definición de la realidad virtual. La realidad virtual es una tecnología que permite a los usuarios sumergirse en un entorno simulado. Esto generado por computador, lo que hace es crear una experiencia sensorial inmersiva e interactiva. A través de dispositivos que pueden ser gafas o cascos de realidad virtual, los usuarios pueden verse rodeados por un mundo virtual. Este mundo virtual se lo considera tridimensional y tener la sensación de estar pendientes de su entorno. Este, la realidad virtual utiliza tecnologías como ya mencioné, la visualización en 3D. Otra tecnología que usa es el seguimiento de movimiento y la retroalimentación áptica para proporcionar una experiencia multisensorial. Los usuarios que utilizan realidad virtual pueden explorar e interactuar en ese entorno virtual mediante ya sea movimientos de las manos, de gestos, de la cabeza o controles especiales. La realidad virtual tiene varias aplicaciones en varios campos. Entre ellos son la educación, el entretenimiento, los videojuegos, está la medicina, está entrenamientos de campo militar y muchas otras áreas. La realidad aumentada más bien es una tecnología que combina elementos virtuales generados por la computadora y los combina con los entornos físicos reales. Esto permite que los usuarios experimenten una mezcla entre ambas realidades, ya sea físico y virtual. Entonces, la realidad aumentada utiliza dispositivos como teléfonos inteligentes, smartphones, tablets e incluso webcams. Em, También gafas o cascos para superponer los elementos virtuales en tiempo real. Estos dispositivos lo que hacen es capturar y reconocer el entorno físico a través de cámaras y sensores. Luego proyectan los elementos virtuales de manera que parezcan de forma, que esos elementos parezcan de em, parte del entorno real. Pero, ¿cuál es la diferencia entre la realidad virtual y la realidad aumentada? Mientras que la realidad virtual crea un ambiente totalmente nuevo y desprendido del mundo real, la realidad aumentada incluye componentes digitales en el mundo físico que nos rodea. Ambas requieren de un intermediario tecnológico. Como ya bien he dicho, los intermediarios en este caso serían los celulares, las gafas, las webcams, etc. Sin embargo, ambas realidades, realidad virtual y realidad aumentada, ofrecen distintas experiencias a los usuarios. La realidad virtual reemplaza lo real por un contenido 100% virtual. Este tipo de tecnología permite, por ejemplo, ingresar a juegos, escenarios y ambientes, donde el usuario realiza acciones, o sea, él mueve las acciones en la realidad virtual, que, o sea, se mueve e interactúa con el contenido totalmente digital a través de una inmersión completa. Por otro lado, tenemos la realidad aumentada, que esta proyecta una información, ya sea imágenes, gráficos, personajes, textos, etc. Esto en el mundo real, proporcionado una nueva visión en un espacio físico. Un ejemplo práctico que podemos ver de la realidad aumentada es el juego de Pokémon Go que salió hace algunos años, que muestra a los personajes que deben ser capturados en el entorno, en el que el usuario está jugando como si formara parte del lugar, como podemos ver en este pequeño video que les he puesto. Oh, you're my best friend. Oh, you're my best friend.
Otras aplicaciones de la realidad aumentada eh, se ha vuelto verdaderamente viral, son los filtros de Snapchat o Instagram. El algoritmo que siguen estas aplicaciones es calcular un punto de referencia de la imagen de la cámara con base en miles de fotografías recopiladas previamente. De este modo logra insertar los dibujos digitales de los filtros perfectamente. Luego usa una especie de máscara en 3D para interpretar los movimientos de los usuarios. Por ese motivo, incluso cuando nos movemos o cambiamos de posición, los filtros se adaptan a la escena en tiempo real. Otra aplicación es el código QR. El código QR es una alternativa al código de barras tradicional. La etiqueta formada por cuadros blancos y negros puede almacenar muchísima información, como el origen y las especificaciones técnicas de un producto. Cuando la cámara captura la imagen de la figura, el software lo que hace es traducir ese contenido. El resultado puede ser un texto o una imagen o un sitio web cualquiera. Otro ejemplo es el Google Translate. El Google Translate permite detectar idiomas, traducir palabras y frases escritas. Únicamente utilizando la fotografía tomada de la cámara desde el teléfono móvil. Es un recurso bastante sencillo. El Google Maps también es otro ejemplo, que esta aplicación de Google Maps también permite realizar, más bien permite obtener la orientación de navegación sobre cómo ir a un determinado trayecto y llegar a un lugar. Aplicaciones de la realidad virtual. Una de las aplicaciones más importantes de la realidad virtual es en el campo de la medicina, ya que es una aplicación muy importante de la realidad virtual, es la formación médica, porque permite a los estudiantes de medicina practicar procedimientos quirúrgicos y diagnósticos sin poner en riesgo a los pacientes reales. En Latinoamérica, la Universidad Nacional de Colombia ha desarrollado un programa de realidad virtual en 360 grados para la enseñanza de anatomía. El programa permite a los estudiantes explorar el cuerpo humano en 3D con gafas de realidad virtual y aprender sobre la estructura y función de los órganos y tejidos. La realidad virtual aplicada al entrenamiento militar es una de las más importantes aplicaciones que podemos tener. En el sector militar ha sido uno de los más beneficiados gracias a la realidad virtual y con el propósito de preparar y entrenar al ejército, marina y fuerza aérea. La fuerza militar ha sido el sector que ha ayudado a promover el desarrollo de la realidad virtual en el mundo, siendo el sector que más ha apoyado e invertido en esta tecnología. La ética y privacidad de la realidad virtual y aumentada se refiere a tal vez posibles efectos negativos de la realidad virtual o aumentada. Sus posibles efectos negativos se han explorado, especialmente como el realismo visual y conductual de muy alta calidad de los humanos virtuales, que es cada vez más probable en un futuro cercano. Los elementos e incluso las experiencias de realidad virtual o aumentada em, ya con el futuro se pueden ver indistinguibles. Por ejemplo, un videojuego normal puede ser violento, pero es realidad representada a través de una pantalla que involucra a personajes pequeños. En la realidad virtual eres parte del escenario. Todo lo que sucede está a tu alrededor. Los personajes son de tamaño natural y pueden verse al ojo. Según investigaciones, destacaron otro problema potencial con una experiencia ultra realista. No sabemos cuáles son los efectos secundarios y las consecuencias mentales del uso de la realidad virtual.
por ejemplo en juegos extremadamente violentos y de la transición del mundo real eh, de la realidad virtual. Después de una experiencia intensiva y emocional en la realidad virtual, te quitas el auricular y de repente te encuentras en un mundo real muy diferente. Los humanos no son buenos para un ajuste rápido de la conducta y la regulación de las emociones. El reingreso al mundo real, especialmente después de una exposición de largo tiempo en la realidad virtual, podría provocar disturbios de varios tipos, por ejemplo, el cognitivo, emocional y de comportamiento. Por ejemplo, el de comportamiento, las acciones aceptadas en realidad virtual pueden no ser aceptadas en el mundo real.